Capítulo 4. ¿Cómo podemos conocer si obramos con desconfianza en nosotros mismos y con confianza en Dios? Muchas veces las almas que creen ser lo que no son, se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismas y la suficiente confianza en Dios. Pero es un error y un engaño que no se conoce bien sino cuando se cae en algún pecado. Pues entonces el alma se inquieta, se desanima, se aflige y pierde la esperanza de poder progresar en la virtud. Y todo esto es señal de que no puso su confianza en Dios, sino en sí misma. Si su desesperación y su tristeza son muy grandes, esto es un argumento claro de que confiaba mucho en sí y poco en Dios. Diferencia. Quien desconfía mucho de sí mismo, de su debilidad e inclinación al mal, y pone toda su confianza en Dios, cuando comete alguna falta no se desanima, ni se inquieta demasiado, ni se desespera, porque conoce que sus faltas son un efecto natural de su debilidad y del poco cuidado que ha tenido en aumentar su confianza en Dios. Antes bien, con esta amarga experiencia, aprende a desconfiar más de sus propias fuerzas y a confiar con mayor humildad en la bondad de nuestro Señor, aborreciendo con toda su alma las faltas cometidas y las pasiones desordenadas que llevan a cometer esos errores. Pero su dolor y arrepentimiento son suaves, pacíficos, humildes, llenos de confianza en que la misericordia divina le tendrá compasión y le perdonará. Vuelve otra vez a sus prácticas de piedad y se propone enfrentarse a los enemigos de su salvación con mayor ánimo, más fuerza y sacrificio que antes. Una causa engañosa. En esto es importante que piensen y consideren algunas personas espirituales que cuando caen en alguna falta se afligen y se desaniman con exceso. Muchas veces quieren más librarse de la inquietud y pena que su pecado les proporciona que por recuperar otra vez la plena amistad con Dios. Y si buscan rápidamente el confesor, no es tanto por tener contento a nuestro Señor, sino por recuperar la paz y tranquilidad de su espíritu. Por eso cierto confesor, a una religiosa que le decía que había gritado esa tarde a su superiora, le dijo: «Por hoy no se confiese todavía. Aguarda que pasen 3 días y cuando le haya pedido excusas a su superiora, venga a pedir perdón por medio de su confesor». Así evita aquel sacerdote que esa alma buscara solo obtener su propia paz y tranquilidad, en vez de buscar primero hacer la paz y amistad con Dios y con la persona ofendida. Preguntas muy importantes. Cada cual debe preguntarse de vez en cuando: ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿El haber disgustado al buen Dios? ¿El haber hecho daño a los demás? ¿El haber afeado horriblemente mi alma que está siendo observada por Dios y sus ángeles? ¿El haber perdido un grado de brillo y de gloria para la eternidad? ¿El haberme acarreado un castigo más para el día en que el justo juez pague a cada uno según sus obras y según su conducta? ¿O simplemente lo que me entristece es que mi amor propio y mi orgullo quedaron heridos? ¿O que mi apariencia de santidad quedó disminuida? Importante preguntarse esto muchas veces. Capítulo 5. El error de algunas personas que confunden el miedo y el pesimismo con una cualidad o virtud. Hay un error muy común que consiste en creer que es virtud, buena cualidad el desanimarse, desalentarse, dejarse vencer por la tristeza y el pesimismo cuando se comete alguna falta. Pues en estos casos casi siempre sucede que la amargura que se siente por haber pecado no proviene mayormente del dolor de haber ofendido y disgustado a Dios, sino que el orgullo ha quedado herido al constatarse la propia miseria y debilidad. La confianza que se tenía en las propias fuerzas y capacidades para resistir al mal falló totalmente. Peligro propio de gente orgullosa.
Ordinariamente las almas presuntuosas, que se creen más capaces de ser buenas de lo que en realidad son, no les dan la debida importancia a los peligros que les van a llegar y a las tentaciones que les pueden venir. Luego, al caer en alguna y reconocer por amarga experiencia cuán grandes son su miseria y su debilidad, se maravillan y se afanan por su caída como si se tratara de cosa nueva y rara, porque ven derrumbado por el suelo el ídolo del amor propio y de la falsa confianza en sí mismas, en lo cual imprudentemente habían puesto su esperanza, y demostrando que son almas que más ponían la confianza en sus propias fuerzas que en la ayuda de Dios, se dejan llevar por la tristeza, el desánimo y hasta pueden llegar a la desesperación. Algo que no sucede a los humildes. Esto no sucede a las almas verdaderamente humildes, que no ponen su confianza en las propias fuerzas o capacidades para resistir al mal, sino únicamente en la ayuda y en la bondad de Dios, porque cuando caen en alguna falta, aunque sienten gran dolor de haber ofendido al buen Dios, haber manchado su alma y haber hecho daño a los demás, no se maravillan, ni se inquietan, ni se desaniman, pues muy bien conocen que su caída es un efecto natural de su espantosa debilidad y de la impresionante inclinación que su naturaleza siente hacia el mal. Estas almas repiten lo que decía aquella santa antigua: todo lo temo de mi malicia, de mi debilidad y de mi inclinación al mal. Todo lo espero de la bondad y de la misericordia de Dios. Cada día constatamos el combate entre la debilidad humana y la omnipotencia de Dios. En verdad que se cumple lo que dicen los santos: la humildad produce tranquilidad. De lo único propio de lo cual el humilde está seguro es de su debilidad, pero se conserva alegre si al mismo tiempo vive seguro de que la bondad de Dios nunca lo abandonará. Yo nunca te abandonaré, dice el Señor varias veces en la Sagrada Escritura. Con razón, un director espiritual le dijo a alguien que le pedía un consejo: no eres más santo porque no eres más humilde. Como los 3 jóvenes en el horno, de los cuales nos habla el profeta Daniel, tenemos que decir: Señor, hemos pecado. Por eso con toda justicia nos han llegado tantas humillaciones. San Agustín, cuando recordaba los terribles y tan numerosos pecados de su vida, no se dedicaba a lamentarse o desanimarse, sino a proclamar la maravillosa bondad de Dios que lo supo perdonar. Espera el próximo capítulo.